redes sociales varios resultados de diversas encuestas. Dicen que la mayoría de los venezolanos no estaría apoyando a ninguna de las opciones más visibles, ni al chavismo ni a la oposición. Lo cierto es que sí parece que las primarias ya forman parte de la agenda política del país, con promotores, claro está, con defensores, sí, pero también con sus detractores, sí, que no creen en ellas. Eh, pero a propósito de esto y de en la medida en que nos acercamos a la posibilidad electoral de 2024 y 2025, comienzan a asomarse algunos nombres, algunas figuras que ya muestran sus aspiraciones. Pues de eso queremos conversar y lo hacemos en dos sentidos. Vamos a dar la bienvenida a Saúl Cabrera, director de Consultores 21. Saúl, buen día, ¿cómo estás? Hola Román, buenos días. Gracias. Gracias por la llamada. Y a ti por atenderla. Y tenemos en el estudio a Pablo Quintero, politólogo, consultor político, asesor comunicacional y de campañas electorales, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Román. ¿Los Gracias. madrugonazos? Ahí vamos. Tú sabes mejor de eso que yo. A ver, Saúl, si digo quiénes a la fecha están en la escena política nacional, porque lo proponga un encuestador, porque esté fresco en la mente de la gente, porque ya comienzan a mostrarse y hasta ahora habían estado dormidos, digámoslo así, ¿quiénes serían esos nombres que ya comienzan a aparecer? Bueno, nosotros bueno, hacemos permanentemente con un producto que tenemos Perfil 21, trimestralmente evaluamos el liderazgo nacional Ujú. de diversas maneras, pues, pero una de las maneras que a mí más me gusta es con preguntas abiertas para ver qué personajes surgen o Claro. qué personajes están anclados en la mente de la gente y qué nuevos personajes están surgiendo. Y la verdad que eh, el liderazgo político, tanto de gobierno como de oposición, es más o menos el mismo Ujú. que tú entrevistas en la radio, que los medios de comunicación en general usan como referencia para información de lo que está pasando en un partido, en un sector, es así. Y sí hay como una ansia del electorado, no de ahora, Ujú. eso es, yo creo que es transversal en el tiempo, en teoría, buscar o aspirar a un liderazgo nuevo, distinto, diferente, sobre todo por cómo han sido estigmatizados los liderazgos políticos en el mundo, no aquí en Ujú. Venezuela, en el mundo. O sea, Ujú. la gente siempre dice que quisiera un líder distinto, un líder nuevo, pero no deja de ser un deseo, porque en la práctica la gente termina escogiendo sobre el liderazgo que se le propone en un momento determinado. Y no hay mucha diferencia en el liderazgo actual que tenemos, como te digo, tanto Sí. el gobierno como la oposición, más o menos son el mismo liderazgo. En el caso de la oposición, es María Corina Machado, Enrique Capriles, Juan Guaidó, Leopoldo López, el gobernador del Zulia, Rosales, Ujú. más o menos eso es el liderazgo, porque eso es lo que la gente ve. Además, en estos tiempos donde es tan difícil estar bien informado o que el liderazgo logre salir realmente de manera transparente y prístina Ujú. en los medios de comunicación y que su mensaje Así la es. gente lo entienda como él quiere que lo entienda por todo lo que es las redes sociales y todo eso que en buena medida ayudan a que la Ujú. gente esté informada, pero también ayudan en mucho a distorsionar los mensajes o lo que la gente quiere transmitir, ¿no? Sí. Saúl, y Y los nombres del gobierno, exacto. Eso. en el caso del gobierno es más o menos lo mismo. El presidente Maduro, Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez, el gobernador de Miranda. En ese segmento ha aparecido una nueva persona, que es el gobernador de Carabobo, Ujú. que hace un año o 2 años no estaba en el escenario, ahora está. No es que tiene, no es que es una cosa arrolladora, ni mucho menos, pero está presente en ese escenario entre los posibles candidatos del chavismo. Saúl, ya vuelvo contigo. De, Permíteme un sí, momento cómo no. incorporar a Pablo en la conversación. Pablo, que sean los mismos nombres, que sean las figuras mismas de un lado y del otro,
no parece seducir, pero llegado el momento de la elección, ¿crees que finalmente la gente se anime, si entienda la importancia del voto? Sí, bueno, al final las campañas tienen un componente emocional, eso es importante señalarlo de entrada porque no va a haber una racionalización por parte de los candidatos. Por eso, en su mayoría, el oficialismo se encarga de convencer desde la propaganda, desde la emoción, desde un discurso quizás un poco disruptivo, con algunas excepciones, por supuesto. Vemos que la comunicación política del chavismo siempre apela a una retórica, diríamos, a una visión de mundo de amigo, enemigo, aliado, adversario. Mm. Por supuesto, también aquí va a haber un elemento interesante, Román, y es el tema de la información. Vamos a una elección presidencial en el año 2024 donde Venezuela, si revisamos cómo se está informando, cómo está consumiendo información el venezolano, es a través de las redes sociales, pero a la vez está desinformada por los medios tradicionales. Muy bien decía nuestro compañero Saúl, el venezolano en su mayoría no sabe lo que está pasando en cuanto a lo político, porque bueno, su foco de interés está en supervivencia, en los chamos, Sí. en la alimentación, en la canasta básica, en el agua, en la luz. Son temas que lo atrapan del metro cuadrado y quizás no tiene el tiempo ni la disposición de procesar temas como, por ejemplo, estará Capriles pensando en ir a unas elecciones o estará Manuel Rosales, a lo mejor por poner unos nombres. Sí. Entonces yo creo que el tema de las comunicaciones, la desinformación, tiene un impacto interesante en la percepción de la gente sobre los políticos. Y por otro lado, hay una desilusión que se viene recogiendo desde hace muchísimo tiempo y por eso vemos que la mayoría de las encuestas apunta de números de más del 60% que no se define ni con el chavismo ni con la oposición. Bien es cierto que esto va a ser aprovechado por el gobierno, por el oficialismo, para hacer una campaña de desmoralización, de desmotivación, una campaña donde va a haber un candidato, lo más seguro, y del lado de la oposición tengamos múltiples candidatos con muchas características, particularidades, propuestas, discursos, forma de ser, metodología, estrategia además, que contemple lo electoral, pero que también contemple otra cosa. Entonces, yo creo que también el exceso de disonancia ha hecho muchísimo daño. Actores políticos que hace escaso 3 meses proponían una ruta totalmente distinta a lo electoral o consideraban la participación de aliados internacionales para la búsqueda de una transición política o un cambio, hoy en día están entrampados porque van a participar en primarias con un sistema que ya sabemos cómo es, con la naturaleza de un gobierno que ya sabemos cómo es, y aún así van a participar. Ok, entonces eso genera mucha disonancia, sobre todo en sectores electorales del voto fuerte de ese candidato. Claro. Insisto, mucha gente está desinformada en Venezuela. La gran mayoría de los venezolanos está desinformada. Venezuela no es Caracas, el estado Miranda. Venezuela, hay regiones donde no hay luz todavía, donde no hay agua, donde hay temas básicos del metro cuadrado, insisto, que no están solucionados. Y al no existir la atención suficiente en estos temas o la desatención por parte del oficialismo en el tema de los servicios públicos y por parte de la oposición que no le está comunicando una propuesta, no genera confianza. Si esas personas entran a las redes sociales, lo primero que ven es a políticos opositores peleando entre sí, se cansan y eventualmente no van a participar algunos. Claro. Pablo Quintero con nosotros en el estudio, en la línea telefónica Saúl Cabrera. Saúl, has dicho que bueno, los nombres son los mismos, el liderazgo es el mismo de un lado y del otro. Si las primarias, si se realizaran unas primarias en uno y en otro sector el día de hoy, ¿quién sería la figura para esa presidencial por el gobierno? ¿Quién sería la figura para esa presidencial por la oposición? Mira, con respecto a la escogencia de los candidatos, digamos, siempre ha estado en la palestra, no de ahora, también desde hace algunos años, si el método de elección va a ser primaria o el método de elección puede ser el consenso o el método de elección es que cada partido defina quiénes son sus candidatos y los lance al ruedo. En realidad la gente, el elector yo diría que de gobierno y oposición, pero en este caso el elector de oposición con una mayoría muy grande apoyaría las elecciones a través de primarias, porque quizás no siempre es el mejor método, pero es el que a la gente le parece más democrático. Eh, También y de lo que había dicho ahorita Pablo, lo que pasa es que es complicado saber, yo no, a nosotros nunca nos dan las encuestas que hay un 60% de población que no quiere la política y que no se identifica con políticos de un lado y el otro. Pues muy por el contrario,
ese sector que no se identifican con nada, que yo lo llamaría no alineado o niní o independiente. En nuestros estudios, después de uno analizar y cruzar variables, etcétera, queda reducido como a un 20-25% del electorado. Hay como un 30% de gente que se identifica con el chavismo de manera clara y precisa, y hay alrededor de un 50% de la población que de alguna manera no le gusta el chavismo y preferiría una candidatura distinta a lo que representa el chavismo, y en buena parte una candidatura opositora. Esa gente, te repito lo mismo que con lo que arranqué, los que están mejor situados allí son los mismos que te dije. Sí. Pero de ellos, de hecho, ¿quién es el que más? Saúl, pero de ellos, ¿quién es el que más? Interno para escoger cuál es el mejor candidato pero que Saúl, ellos pudieran lanzar. Y dime. No, pero de ellos, ¿quién es el que mejor ubicado está en las encuestas? Si tienes que elegir uno de acuerdo a las cifras, no es que lo está eligiendo Saúl Cabrera, pero si tuvieras que mencionar uno, ¿cuál sería? No, son, como te dije, a eso iba, son varios, porque con el problema de los márgenes de error, con la gente que todavía no se define, porque aún siendo elector de oposición, a nosotros en las últimas cosas que hemos hecho nos da alrededor del 15% del total de la población que está muy interesado en participar en una elección primaria de la oposición. Que pudiera uno pensar, eso es poca gente, pero resulta que no, es mucha gente, ¿no? Sí. Ya vuelvo. Si las condiciones se aclaran, y si las condiciones se ven, digamos, con mayor seguridad, y no es el CNE el que organiza, sino que es la sociedad civil o gente como Súmate, etcétera, ese porcentaje de gente que participaría en un proceso electoral aumenta a un 30-35% de la población total del país, que de nuevo no pasa de ser una voluntad o una querencia de participación. A lo mejor en el momento del acto electoral eso no se refrenda, ¿no? Claro. Hay 3 o 4 personas que están ahí rondando. Está Capriles, está Guaidó, está Leopoldo López, está María Corina. Rosales ha repuntado de manera importante después que salió electo gobernador del estado Zulia, porque la gente, bueno, todo el que es triunfador, la gente lo empieza a ver con otra cara, ¿no? Sí. Saúl, vuelvo. Esos son más o menos la gente que están, pero como te digo, mucho, es decir, si pensando en los partidos políticos, me imagino que en Primero Justicia tendrán que escoger un candidato de los varios posibles propuestos que tienen, porque no tiene como mucho sentido que vayan a las primarias 3 o 4 de la misma organización, del mismo partido, claro, ¿no? Lo mismo Fuerza Vecinal y tantos otros. Y lo otros. mismo en Voluntad Popular, y lo mismo en... Y hay algunos que ya han mostrado su interés. Henry Falcón lo ha hecho, Eduardo Fernández ya comienza a mostrarte muchísimo en los medios. Vuelvo en un instante contigo, Saúl. Pablo Quintero con nosotros acá en el estudio. Sea quien sea ese nombre, esa figura de gobierno y de oposición de cara a aquellas presidenciales, no importa el nombre, independientemente del nombre, Pablo, ¿en qué debería centrar su campaña? Salvado el riesgo de que pueda ser inhabilitado, pero ¿en qué debería centrar su campaña? Bueno, en primer lugar, la política no acaba en el 2024. Es decir, su discurso no puede estar enfocado solo en lo que algunos llaman el día D o el día electoral. ¿Okay? Tiene que ser una campaña incluso que trabaje escenarios postelectorales, donde se siga haciendo activismo, donde se siga reunificando el venezolano y conquistando el venezolano, reenamorando al venezolano. Yo creo que más allá del candidato o de la persona que esté encargada de asumir este rol para estas elecciones, tiene que contemplar muchísimos escenarios y podemos enumerar algunos. En primer lugar, las dificultades comunicacionales que existen en un país desinformado, en un país donde existe prácticamente una hipervigilancia hacia la información. Okay, ya con esto sabemos de qué estamos hablando, y un país donde existen muchísimas limitaciones en cuanto a los nuevos métodos de comunicación digital. ¿Qué quiero decir con esto? Falta de internet, un país absolutamente, por un lado, interconectado en pequeñas burbujas, pero por otro lado, desconectado y desilusionado a su vez. También tiene que lidiar con una población con unos niveles de desaprobación política hacia los líderes actuales muy altos. Que no solamente eso aparece en una encuesta, aparecen en muchas encuestas, en muchos estudios de opinión, no solamente en los más populares o las firmas más populares. Evidentemente hay un desánimo
que está claro, que se siente en el ambiente y eso tiene que lidiar. Por otro lado, tiene que ser una campaña inclusiva, Román, una campaña donde se sumen muchísimos actores políticos que más allá de los desacuerdos que existan, empujen. Claro. Sabemos que existen etiquetas, sabemos que existe resentimiento, odio incluso, odio tangible entre candidatos y actores, pero es lamentable que en la oposición exista más adversarios que dentro del mismo oficialismo. No puede ser posible que entre actores políticos opositores no se pongan de acuerdo nunca, ¿ok? Entonces tiene que ser una campaña inclusiva desde el lenguaje, además. Una campaña donde se eliminen algunas etiquetas porque son tóxicas y nocivas y no permiten un avance en la política al final. Y por otro lado, tiene que ser una campaña absolutamente con organización. O sea, me refiero, una elección presidencial requiere un nivel de logística muy alto, con mucha organización. No estamos hablando de una campaña concejal ni alcalde. Estamos hablando de una campaña competitiva. ¿En qué sentido? Es decir, una campaña donde van a haber muchos candidatos, seguramente, y los que van a primarias, a lo mejor si no ganan, se lanzan igual, y van a haber candidaturas estimuladas por parte del gobierno para picar más la torta. O sea, también en un contexto difícil desde el punto de vista económico, un contexto global internacional donde ya no tienes aliados quizás tan cerca tuyo, porque hay que acotar que en el 2024 son las elecciones presidenciales en Estados Unidos también. Sí. Y por otro lado, tienes una región que cambió. Tienes a Petro en Colombia, probablemente tengas un Lula en Brasil, una región donde la izquierda se está arrimando más, se está organizando desde el punto de vista electoral. Y bueno, yo creo que volvemos a lo mismo, un tema de psicoterapia política. Los políticos tienen que enfrentarse desde el argumento, desde la razón, evitar la emocionalidad, porque eso al final lo transmite hacia el ciudadano. Claro. Saúl, ¿es histórico que en la medida en que nos acercamos a la fecha electoral aumenta la intención de voto? ¿Eso es histórico? Sí, pero también mientras tiene que darse una precondición de que es que la elección sea competitiva. Porque, o sea, históricamente es así. Ahorita, si yo pregunto en una encuesta si usted va a votar en una elección presidencial, después de analizar los datos, más o menos el 30% dice con absoluta certeza que va a ir a votar en una elección presidencial. Y es lo que ha pasado en algunas elecciones últimamente, porque la gente no las ha visto competitivas. Si efectivamente por lo que pase en México o en ese sistema de negociación y acuerdo, etcétera, aumenta la competitividad de la elección, pues es una relación directa el aumento de la intención de participación de la gente en la elección. Claro. Saúl, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. No, a la Feliz orden, día. a la orden. Gracias siempre. Saúl Cabrera es director de Consultores 21. Pablo hablaba de México, mencionaba México. Saúl, ya para terminar, ¿qué debería negociar? Pero además, controlando las expectativas, con base en la realidad, en la posibilidad, en la factibilidad de sus exigencias, ¿qué debería negociar la oposición? Bueno, está de más decir condiciones electorales que permitan un mínimo de operatividad para esas elecciones. Por otro lado, yo creo, e insisto mucho en esto, Román, los políticos no pueden descuidar la propaganda y la comunicación para un proceso electoral. Está bien que se discutan condiciones, pero si no se discuten, si no se pone sobre la mesa los puntos fuertes para hacer propaganda política libre, ¿okay? Donde no exista censura, donde no exista vigilancia, donde no exista un estado policial que básicamente sea el contralor de todo lo que se dice en una campaña electoral, básicamente la oposición va desarmada. Porque en una campaña electoral tú necesitas que tus candidatos de alguna manera tengan un tono distinto. El tono de un dirigente político ahorita no puede ser el mismo al de una candidatura. Yo creo que debe ponerse sobre la mesa. Y lo otro es, por supuesto, condiciones electorales con observación internacional por parte de la Unión Europea, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea que estuvo aquí hace poco, y también todo lo relacionado a la eliminación de puntos rojos, etcétera, etcétera. Yo creo que eso debe estar sobre la mesa. Pablo, gracias por acompañarnos acá en el estudio. Gracias a ti, Rubén. ¿Cómo va el bebé? Bueno, es creciendo muy rápido y hay que aprovechar esos momentos. ¿Cuántas semanas ya? No, ya tiene 1 mes y 2 meses. Ya tiene 1 mes y 2 meses. Sí, por eso. Entonces hay que aprovechar. A pesar de los trasnochos, hay que aprovecharlo porque cuando están chiquitos. 6 semanitas. Hoy cumple el mío 3. Gracias, Pablo, por venir acá. Gracias a ti. Vamos a hacer publicidad, identificar nuestro circuito. Permíteme hablar.